Continuamos aquí en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan 7 minutos de la 1 en punto de la tarde, y como les comentaba antes de la pausa, y para aquellos que se incorporen, hoy vamos a hablar de los viajes en familia, de la mano de Inés Celtrán de Viajes Altamira. Muy buenos días, Inés. Buenos días, una Cristina. semana más. Gracias. Hablamos hace un par de semanas con uno de tus compañeros de viajar en grupo, y hoy vamos a hablar de otro tipo de viajes en grupo, ¿no? Que serían los viajes familiares, Inés. Efectivamente. Empezamos hablando de aquellos padres a los que muchas veces nos da miedo viajar cuando los niños son pequeños. Esperamos a que sean un poquito más creciditos, que puedan, pensamos, disfrutar del viaje. Pero no sé desde qué edades tempranas se puede empezar a preparar esos viajes en familia. Pues yo creo que, teniendo en cuenta la programación tan extensa que hoy en día hay para viajar en familia con niños, no en familia, sino en familia con niños, yo creo que se puede viajar. Muchas veces los adultos pensamos que viajar con niños no es adecuado y esperamos a que crezcan un poco, pero después, ya cuando han crecido, ya prefieren viajar solos, con lo cual pues el viaje no se llega a dar. También es cierto que hasta hace pocos años, 5 o 6 años, existían solamente los viajes tradicionales, que con niños normalmente lo que se elegía eran las vacaciones de playa, porque los padres pensaban que eran los más adecuados, porque allí están en complejos hoteleros, lo tienen todo a mano. No se llevaba tanto o no se atrevían, ¿no? Pues a hacer, lógicamente, el típico circuito por Europa. Y yo lo entiendo, porque a un niño no le puedes en un circuito por Europa levantar a las 6, 7 de la mañana todo el día, aguantar un ritmo de viaje muy fuerte y acostarse a las 12 de la mañana. Con lo cual, cuando querían viajar con los niños, se reducían a la clásica estancia de playa. Pero claro, todo eso ya ha cambiado ahora. Ya te digo, desde hace 4 o 5 años hay un folleto exclusivo para viajes en familia con niños. Y quizás esto también ha sido un poco potenciado porque el cambio sociológico en los últimos años ha incrementado mucho las familias monoparentales, que además de las familias tradicionales, hay casi 1,5 millones de familias monoparentales en España, que esto es una cifra bastante alta. Es un adulto con un niño o con niños. Pero después también están las clásicas tías o los tíos, o sea, que no tienen por qué ir los padres con los niños, ¿no? Que a veces también dicen una tía o un tío, me marcho con mis sobrinos, pero ¿a dónde voy? Que no sea la clásica estancia general de playa, ¿no? Entonces hay una programación tremendamente amplia. Bueno, luego vamos a ir desgranando muchos de esos destinos que se incluyen en el folleto que Inés comentaba. Inés, ¿en ese folleto hay algún destino que de entrada pensemos, ahí con niños, ¿cómo voy a ir ahí con niños? Pues claro, yo como tengo ya la información, igual esto me resulta muy difícil pensar que no lo hay. O no sé si destinos que habitualmente seamos reacios, ¿no? Que cuando van a la agencia y preguntan por el destino, pero como van a ir con niños, ese destino ya descartado. Claro, efectivamente, por desconocimiento, porque la gran mayoría de los destinos programados para ir con niños, la gran mayoría están situados en Europa. A nosotros quizás en España los que más nos suenan son Por Aventura y Disney, fuera de ¿no? Disney, fuera de España sería Euro Disney, pero claro, y nos quedamos ahí porque no nos suenan otros viajes adecuados para ir en familia con niños, pero es que los hay. Y ya te digo que la gran mayoría de ellos, quitando el safari por África, que también lo hay, la gran mayoría de ellos están concentrados en Europa. Y cada uno de los destinos tiene sus peculiaridades, su singularidad. Y cuando tendremos oportunidad quizás de explicarlo, cuando realmente te cae un folleto en las manos y piensas cuáles son los servicios, dónde están localizados los hoteles, cuáles son las actividades que realmente se programan para niños, dices, pues bueno, puedo ir a cualquier parte de Europa de estos destinos, como marcharme al Pirineo aragonés a un hotel de montaña. A un hotel de montaña, y las edades pues a partir de 3-5 años hasta 12 e incluso más arriba, claro. ¿Qué beneficios tiene reconocidos el hacer esos viajes en familia? Más hoy en día, ¿no? Que muchas veces por cuestiones de trabajo pasamos tan poco tiempo, ¿no? En ese ambiente familiar.
Claro, porque, a ver, llevamos una vida diaria tremendamente acicalada, ¿no? Muy contenida de trabajo y quizás muchas veces el viajar en familia, yo creo que además del destino que vas a conocer, una de las cosas importantes es que te ayuda pues a fortalecer un poco el vínculo familiar. A los padres les encanta viajar, pero es que a los niños muchísimo más. Y después a compartir experiencias con ellos, y ellos también aprenden quizás a ser un poco menos egoístas porque comparten más cosas, les enseñas no solamente a divertirse, sino también a poder recordar ese viaje, a poder comparar, a poder analizar, a poder descubrir. Es que es que son programas muy potentes, la verdad es, y muy peculiares, o sea, son muy atractivos para ellos, porque en todos ellos, ya te digo, salvo las peculiaridades o singularidades de cada uno de los países, todos tienen un denominador común, que es el vínculo con el mundo infantil. Con el mundo infantil, donde hay pues parques temáticos de diferentes clases, pero es que los hoteles también son dinámicos, están situados en lugares maravillosos, ya te digo, en función del destino europeo que sea. Pues si te parece, vamos desgranando cada uno de esos destinos. Inés, quizá por esa cercanía que ya tenemos, mañana empezamos el mes de noviembre, a las Navidades, uno de los destinos favoritos para viajar en familia y de las épocas es precisamente la Navidad y ese conocer, ¿no?, a Papá Noel. ¿Cómo son esos viajes a Laponia? Pues aparte de ser maravillosos, porque ya no son testimonios escritos, es que son testimonios además que hemos vivido en primera persona de clientes que han venido y claro, pues han venido maravillados, ¿no? Hombre, Papá Noel es un personaje en Navidad que a qué niño no le llama la atención, ¿no? Entonces hacer un viaje, quizás en la época de Navidad, el destino más estrella, no más, el estrella, el destino estrella es el de Laponia, que incluso este año, no sé si algún año anterior también ha sucedido, los han programado incluso hasta desde Bilbao. No recuerdo porque tenemos un gremio que es tan cambiante y tan variable que este año le hay programado incluso desde Bilbao. Y ha habido años, antes de que comenzara la crisis, que incluso han duplicado aviones y destinos. Entonces, pues bueno, son experiencias increíbles porque todas las actividades, a pesar del mal tiempo, en Laponia son todas al aire libre, hay un monitor, les insertan en el mundo de Papá Noel, son viajes con trineos, actividades nocturnas, el contacto con el personaje. ¿De cuántos días más o menos suele ser la duración? Pues estamos hablando máximo una semana, ¿eh? Incluso ha habido veces que le han programado en el puente de diciembre lo que es el fin de semana largo de jueves a domingo, cuando realmente ha habido gran demanda, como el puente de diciembre es previo a las vacaciones de Navidad, pues incluso le han programado en el puente de diciembre y después en Navidad, pero vamos, normalmente suele ser una semana. Y las actividades, pues bueno, ya te digo, quizás la más destacable para ellos pues es ir montado en un trineo, vestidos con ropa de invierno, tirados por unos huskies, pues perros especiales, el contacto con el Papá Noel, y es que conviven mucho con ese vínculo infantil, ¿eh? Aparte de ver el paisaje, que es un paisaje maravilloso. Bueno, un destino típico, como decías antes, ¿no? Quizá el más reconocido en Europa para ir con niños es Euro Disney. Euro Disney, sí, lo que pasa es que Euro Disney, bueno, pues es un parque enormemente grande. Bueno, se inauguró en el año creo que 91 o 92 y hoy en día, bueno, no tiene nada que ver con aquello que se inauguró, porque han ampliado muchísimas más cosas, los hoteles los tienes allí dentro y estás en el parque y ves pues todo lo que está vinculado al mundo infantil, ¿no? Pero es que estos otros viajes, quitando Euro Disney y Laponia, que sí que es verdad que es un viaje precioso, todos los demás destinos que son completamente desconocidos, como es por ejemplo el mundo de el mundo de la factoría de Legoland, el parque Tivoli, normalmente están todos un poco concentrados en Alemania y en Inglaterra.
Legoland, que estamos viendo imágenes en pantalla, que está, si no me equivoco, en Dinamarca, ¿no? Por ejemplo, los padres quieren conocer Dinamarca, pues Eso dentro de es. ese viaje se puede incluir la visita Eso es. con los peques. Pero lo más importante de estos viajes es que no solamente en algunos destinos tú puedes conocer la ciudad importante de la nación, sino que normalmente los hoteles están situados muy cerca de donde están los parques. Por ejemplo, la factoría o la empresa Legoland está en Alemania. Pues esta fábrica ha construido ciudades y miniaturas en Alemania, en Inglaterra y en Dinamarca. Estamos hablando de ciudades en miniaturas para niños que están hechas con 55 millones de piezas. Pero no es ir allí y ver una ciudad en miniatura, es practicar todas las actividades y interactuar con todas las con todas las actividades infantiles que hay. O sea, es que les meten en mundos Sí, que no es una visita tradicional a un eso es, museo, digamos, de Lego. Eso es, como por ejemplo cuando vas a Ámsterdam, que está muy cerquita, cuando vas a Holanda, muy cerquita de Ámsterdam, de lo que es la capital, está Madurodam, que es una ciudad en miniatura. Pues bueno, tú ves allí una ciudad en miniatura donde hay réplicas de fachadas y de edificios importantes que hay en Ámsterdam. También hay canales, hay puertos, hay unos lagos construidos, está también las vías de ferrocarriles con un tren funcionando, las estaciones de tren. O sea, una ciudad en miniatura, pero tú lo ves, pero no interactúas con eso. Entonces, aquí se insertan los parques temáticos y la temática es, o sea, es que igual hay 10 temáticas dentro de Legoland. Esto con respecto a Legoland, que ya te digo que está en Londres, está en Alemania y está en Dinamarca. Y después está otra empresa, por así decirlo, que es el Parque Tivoli, que está en Londres. Pero es que después también tienes en Malta la aldea de Popeye, donde se hizo la película de Popeye con los decorados que están perfectamente mantenidos. Otro destino es Islandia, que dices, Dios mío, en Islandia con los niños, ¿a dónde voy yo? A Islandia. Pues también, ya te digo, tiene sus peculiaridades. Pues igual allí lo que tienes que hacer es una excursión por un glaciar en trineo o actividades a caballo. Si te marchas, por ejemplo, a la Toscana, en Italia, pues igual te quedas en una pequeña ciudad, en una villa rural toscana, muy cerquita de donde están todas las actividades naturales para los niños. Pero es que después te vas a Irlanda y estás igual en un pequeño pueblo y te quedas en un castillo medieval. O sea que los alojamientos y las actividades están, dijéramos, que muy bien enfocadas para ellos. Exactamente, e insertadas en lugares donde no son macrociudades, independientemente de que si vas a Irlanda de que puedas hacer eso. Visites la capital. Has Eso hablado es. de Londres, que quizá también es un destino muy demandado, ¿no? Durante la época navideña, porque la ciudad se pone impresionantemente decorada. A los adultos nos gusta mucho también por el tema de las compras, pero a los peques, además de los parques que has comentado, la magia de Harry Potter también tiene su destino en Londres, ¿no? Eso es, la magia de Harry Potter, y que está, está en Windsor, pues es otra, por ejemplo, es otro de los destinos, ¿no? Sí que es verdad que también en Europa se concentra mucho el famoso viaje de mercadillos navideños, que se ponen ahora de moda a últimos de noviembre, primeros de diciembre, donde toda Europa pues se tiñe un poco de nieve y los mercadillos navideños les dan muchísima importancia y bueno, y hay programaciones exclusivamente a ver mercadillos navideños y es uno de los destinos preferibles, preferentes en el puente de diciembre, ¿no? Me ha llamado antes la atención y no quería dejarlo pasar, los safaris. Mucha gente lo elige como opción, por ejemplo, de viaje de novios, pero yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza irse de safari teniendo niños pequeños. Exacto. ¿Hay safaris organizados? Completamente. Para ellos también. Hay safaris exclusivamente para ellos, pues quizás en campamentos mucho más asequibles, en acomodaciones más asequibles. Después, una de las cosas que no hemos comentado antes es que en todos estos destinos está planteado que hay un monitor que va con ellos. Es que tienes también Lisboa, el Algarve, para para nadar entre delfines. Pues también son aquaparks destinados a ir con los niños para que puedan tener esa vivencia. Pero claro, el hecho de comprar un programa en familia
con niños, de alguna manera lo que te ampara, pues también puedes ir al Algarve de vacaciones estivales, lo Sí, que como destino playa que como hemos destino comentado playa antes. y dices, bueno, pues voy al Aquapar, me voy a acercar. No, estos programas ya tienes un monitor donde donde están con los niños, te enseñan. Es decir, es como si alguien detrás de ti, detrás de los padres, estuviese haciendo de alguna forma apetitosa o extraordinaria las vacaciones con tus hijos, porque ves que ya hay alguien que allí está preparado para que enseñe a tus hijos a disfrutar del vínculo infantil, ¿no? Que es a lo que yo llamo, ¿no?, este vínculo infantil. En Alemania también, por ejemplo, en la zona de Baviera, pues sí, muy cerquita de Múnich está el castillo este del Rey Loco, ¿no?, el de Neuschwanstein. Bueno, pues es en el que está inspirado pues el castillo de la Bella Durmiente. Pues también te lo enseñan siempre desde un punto de Desde vista la óptica infantil, desde ¿no? la óptica infantil. Aparte de que después hay otro tipo de actividades en la que lo hacen en la que lo practican los padres con los niños, con lo cual esto sí que es verdad que te hace un poco fortalecer el vínculo familiar e insertarte en ese viaje que estás haciendo para ir por los niños. Esa es la gran diferencia. Pues si es en la Toscana, paseos en bicicleta, pues si es en Islandia, ya te digo lo del viaje en trineo. O sea, cada país tiene su singularidad y su peculiaridad, donde las actividades son todas diferentes, algunas serán denominador común, pero todas ellas son diferentes en función del destino y sobre todo a mí me ha llamado mucho la atención los lugares donde se alojan. Eso ya... Hacen que atraiga, ¿no?, al niño. Exacto, te hace partir de un punto muy importante donde convives con tus padres y ya te diferencia de otras vacaciones estandarizadas o convencionales. Última opción de vacaciones que muchas veces también podemos pensar, ¿cómo voy a llevar al niño a un crucero si son muchas horas en el barco? Los viajes cuando nos bajamos del barco a conocer la ciudad, pues fíjate, para él van a ser quizá cansinos. ¿Qué opción de crucero hay para ir con los peques, Inés? Mira, para ir con los peques, cualquier crucero te puede servir, porque dentro de los barcos no estamos hablando de la empresa Disney que tiene cruceros Disney exclusivamente para niños, que también hay que insertarlo en el programa de familias con niños. Pero sí que es cierto que los demás cruceros, los del Mediterráneo Oriental, ya no te digo yo que te vayas a hacer el de Tesoros del Extremo Oriente, que está situado no está situado en Asia, pero los que son por el Mediterráneo Oriental, Mediterráneo Occidental, los niños no se cansan porque la escala es opcional, o sea, bajas de una manera programada o bajas a tu aire. Sabes que tienes unas horas de escala, por supuesto, pero no tienes por qué meter a los niños en el mare magnum de la bajada de 3.000 pasajeros del barco. La puedes hacer por tu cuenta. Y después también a los niños los puedes dejar en el área infantil, donde hay monitores exclusivamente para cuidarles, donde les entretienen todo el día dentro del barco y los padres bajan a hacer la excursión. O sea que incluso hasta en estos cruceros que no están especializados las 24 horas del día, los 7 días de la semana para niños, los padres tienen la oportunidad de dejar a los niños a cargo de los monitores dentro del barco y de estar continuamente entretenidos, porque hay dentro del barco muchas actividades, unos más que otros, pero la gran mayoría siempre tienen algo enfocado a los niños. Bueno, estamos seguros que más de uno está deseando hojear ese folleto para ver las opciones de viaje, que me imagino que son durante todo el año, Inés, ¿no? Porque son destinos tan diversos. Todo el año, absolutamente durante el año. El programa de familias con niños está vigente todo el año. Lógicamente hay periodos en función de dónde vayas. Hombre, a Islandia es mejor ir de mayo a octubre, ¿no? Ya si vas en invierno, pues una de dos, o te programa Papá Noel, como en Laponia, o ya te da un poquito más de reparo ir, ¿no? Pero claro, Europa está muy al alcance durante todo el año no quizás viajando muy al norte de Europa, pero ya te digo, Alemania, Londres, Alemania, Inglaterra, Portugal, la Toscana, se puede hacer en cualquier momento del año. Bueno, pues seguimos soñando con viajar, te esperamos en un par de semanas. Inés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a ir a unos minutos de pausa, pero no se marchen que enseguida estamos de vuelta.